Dios la bendiga, Dios bendiga. Continuamos hoy con el tema guerra espiritual. Ya vamos en la parte 4 y es la última parte del tema guerra espiritual que hemos estado viendo durante estas semanas. Hoy vamos a comenzar con la lección número 1 y es cómo tratar con los poderes del maligno. Así que las dejo con su profesora para que continuemos aprendiendo acerca de todo esto y vayamos avanzando, vamos profundizando en la palabra. Sí, pues buenas noches a todas. Pues ya nosotros nos hemos profundizado ya demasiado, ¿verdad? Ya en el punto de Guerra Espiritual 3, nosotros empezamos a hablar sobre la existencia de los demonios en la tierra y los demonios que había, dónde estaban, ¿verdad? Confinados. Vimos que había ángeles confinados temporalmente, ángeles confinados eternamente, los ángeles cómo van a ser desatados en la gran tribulación. Y la semana pasada vimos el tema de la lección de opresión, posesión y obsesión, que es lo que nosotros estuvimos viendo, la diferencia entre la opresión. Opresión es de afuera hacia adentro, posesión es de adentro hacia afuera y obsesión es por el deseo de las cosas ocultas, del ocultismo, que nos llama mucho la atención el ocultismo de una manera obsesiva, y ahí es donde de alguna manera pueden ser poseídos porque andan buscándole, ¿verdad? A las cosas espirituales. Pero ahora nos vamos a ir al tema 4. Nosotros dividimos esta guerra espiritual por partes y ya ven cómo hemos ido avanzando poco a poco a poco. Ahorita lo que vamos a ver es qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos alguna manifestación de alguien cerca de nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿De qué manera podríamos nosotros enfrentarnos pues poder tratar con esos poderes, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo con calma y vamos a entender el por qué es tan importante que nosotros ya tengamos este conocimiento de los espíritus, de los ángeles caídos y el poder que tienen, ¿verdad? Pero mayor es el que está en nosotros, porque ya Cristo los venció en la cruz del Calvario y los despojó. Pero la cosa es que aquí siguen en este mundo y buscan la manera de influenciar, de poseer y de querer tomar el control de la mente de las personas, y algunos hasta se han introducido ya los cuerpos, que ya es posesión, para tomar control del ser integral, ¿verdad? El alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, aquí donde vimos nosotros de opresión, posesión y opresión, digo, y obsesión. Entonces, debemos de entender que estamos viviendo en un mundo natural, pero también estamos nosotros teniendo relación con el mundo espiritual. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que en el mundo espiritual hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿verdad? Entonces, que ya fueron, por cierto, vencidos en la cruz del Calvario. Pero bueno, nosotros entendemos que pues Satanás no es omnipotente, omnipresente ni omnisciente, porque él no tiene los atributos de Dios. Él es un ser creado igual que nosotros. Nosotros tampoco tenemos esos atributos, ¿verdad? Tenemos los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, pero los atributos de Dios no los tenemos. Y el diablo tampoco, ni los ángeles caídos tampoco. Así que a diferencia de Dios, Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todas partes, solo puede estar en un lugar a la vez. Y la posibilidad de acosar personalmente a los cristianos, que él venga personalmente, es mínima, es mínima, es imposible a veces, porque
o va a estar en un lado o va a estar en otro. No es lo mismo como con Dios, que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente y Él está en todas partes. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, pero el diablo no, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que cómo le hace Él para poder atacar al mundo entero, atacar a quien quiera atacar. Bueno, Él tiene legiones de demonios, los ángeles caídos, los ángeles que ya fueron juzgados en el cielo, que cayeron a la tierra, los ángeles que ya fueron vencidos y despojados aquí en la tierra por Cristo, por medio de su muerte, de su resurrección, ¿verdad? Esos ángeles son legiones de ángeles que cuando reciben órdenes del diablo para venir a perturbar la paz de los hijos de Dios y para venir a querer matar, robar y destruir a los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Entonces, estos demonios hacen la voluntad del diablo y están por todos lados tratando de hacernos pecar a los que somos hijos de Dios y en cuanto a la gente que no tiene a Cristo, pues lógico que se lo lleva a que peque, ¿verdad? De esta manera, el enemigo trata de destruir el testimonio de los fieles. Es decir, él va a buscar la manera de que nosotros nos salgamos de la cobertura espiritual de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no caer en ninguna tentación que el enemigo nos ponga para no salirnos de la cobertura. Ahora, como cristianos debemos estar conscientes de la realidad de la presencia del mal, ya lo sabemos. Existe el bien, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Es una realidad. Y bueno, mientras estamos aquí en la tierra, esforzándonos, manteniendo nuestra fe, pues nos podemos dar cuenta que cuando tenemos pleitos con las personas, que la gente quiere a toda costa hacer daño, ofender, faltar al respeto, robarnos, querernos matar, saquearnos, no son ellos, son los espíritus que influencian en ellos o que ya están dentro de ellos. Entonces no estamos peleando con las personas precisamente, sino con los espíritus que influencian a esas personas, las cuales nosotros sí podemos reprender, ¿verdad? Son fuerzas reales que provienen de los poderes de las tinieblas. Entonces, no es normal pensar que independientemente de que tenga mal carácter, si se pone iracundo, ahí sí es un demonio que está influenciando, ¿verdad? Si se llena de ira, ahí ya no es que se enojón, sino que es un espíritu que está influenciando en esa persona. Y lo dice Pablo en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí están los demonios, aquí están los ángeles caídos y muchas veces incluso toman posesión hasta de nuestras familias. ¿Para qué? Para querernos robar nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Cómo? Agrediéndonos, buscando la manera de que nosotros caigamos. O algunos, incluso ya poseídos, pueden incluso hasta matar, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando tengamos algún contacto con personas así acá entre nosotros, decirle, atamos este espíritu, este hombre fuerte que haya en tal persona y hacerle callar. Pero no se lo dices personalmente, ¿verdad? Sino en voz baja, le dices a ese espíritu eh, que se calle, que enmudezca y que lo atas en el nombre de Jesús. Continuamos. Ahora, cuando estudiamos los evangelios, ahí podemos ver que Jesús primero le delegó a sus discípulos este ministerio de la liberación. Fíjense, en Mateo 10:1
Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que también hay demonios que están provocando enfermedades y dolores que atormentan el cuerpo. Entonces, tenemos que echarlos fuera, ¿verdad? Y también les dijo en Mateo 10:8, les dio la orden y les dio la autoridad: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y los mandó a que predicaran y que fueran a sanar esos enfermos, e incluso a que resucitaran muertos. Que eso es lo que la iglesia debería ya estar haciendo. Pero como nos hemos aletargado totalmente, y hay una apatía y una indiferencia, e incluso hay un legalismo y una religiosidad tremenda para decir, eso era en la iglesia antigua, en la iglesia primitiva, que tenían el poder de Dios para hacer milagros, pero entonces el que mora en ti es el mismo espíritu que tenía Pedro y Juan, el mismo espíritu que tenía Pablo. ¿Qué nos pasó? La incredulidad, ¿verdad? Dice el apóstol Felipe fue usado por Dios para echar fuera demonios de enfermedad allá en Samaria. Dice en Hechos 8:5-8, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, dice que veían que Felipe hacía grandes señales. Y nosotros aquí en la iglesia, a la iglesia actual, no estamos viendo señales. Cuando deberíamos de orar por la gente y esta sanara. Claro, si es la voluntad del Señor en el aspecto de que esta enfermedad no es para muerte, sino para que Cristo sea glorificado, ¿verdad? Y nada más por temporal, porque también cuando el Señor dice, vámonos, pues así, vaya a orar el más poderoso hombre de Dios, pues se va a ir. Pero tenemos la autoridad para echar fuera demonios de enfermedad. Sin embargo, algo está pasándonos en la iglesia y el Señor ya ha estado diciendo, mi tiempo se acaba y estoy a punto de ir por mi pueblo, pero quiero que antes de que yo llegue haya manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Y dice que nos va a revestir en los últimos tiempos con un poder tremendo, una autoridad tremenda, como estos hombres, estos primeros 12 discípulos. Nosotros lo que nos falta es la fe, porque la iglesia está en una situación de incredulidad tremenda. Y el Señor dice que Él no puede, la gente no, muchas veces no, pues va a las iglesias y quieren ver señales, hechos, y no los están viendo, no los están viendo. ¿Qué está pasando con la aletargamiento espiritual en la iglesia? Y eso a nivel universal, no nada más en una nación, en un país, no, en todo el mundo. La iglesia está apática, la iglesia está indiferente y la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios con el poder que tenemos, porque el Espíritu Santo mora y permanece en nosotros. Continuamos. También designó el Señor a 70
Hubo 70 más a quienes envió de dos en dos. Nosotros vemos aquí en el libro de Lucas. Después de esto, el Señor escogió otros 70 y eran 70 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Y le dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. ¿Por qué? Porque la cosecha es abundante. Ya está listo para ser cosechado. Que tú vayas y le prediques a alguien y esa persona te cree inmediatamente. Ya hay corazones preparados para que tú vayas y los evangelices y esta gente acepte inmediatamente a Cristo. Pero no sé qué está sucediendo. Y luego dice que los 70 seguidores de Jesús, cuando regresaban, se regocijaban de haber expulsado demonios, porque se sentían con poder para hacerlo. Sin embargo, Jesús les recordó que su verdadera razón para pues gozarse, regocijarse, era que sus nombres estaban escritos en el cielo. Ahí en Lucas 10, 17, 20 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, o sea, el juicio que había. Pero le dice a la iglesia, o le dijo a los discípulos, a los 70, he aquí, os doy potestad, o sea, poder de hollar, de aplastar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, sí me gozo y me regocijo por la autoridad, el poder que Dios me da para echar fuera demonios, ¿verdad? Para imponer manos y que orar por los enfermos y que estos sanen. Pero dice el Señor, pero gózate más de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque de qué te serviría tener la autoridad y el poder porque tenemos dones, ¿verdad? Don de sanidad, don de milagros, pero ¿qué tal si tus obras no son buenas, o sea, los frutos no son buenos y podía borrarse tu nombre en el libro de la vida? Entonces, por eso Jesús decía, que bueno, que puedes sujetar demonios, echarlos fuera, pero gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo Jesús al principio le dio poder y autoridad para echar fuera demonios a todos sus discípulos. Después de su resurrección, Jesús le dio a todos los que han creído en él la autoridad para lidiar con los poderes demoníacos. O sea, todos tenemos el poder y el potencial para reprender las obras del diablo, para echar fuera demonios, pero no todos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de cómo hacerlo. Y en estas enseñanzas hemos ido avanzando desde Guerra Espiritual 1 para ver los reinos y en la Guerra Espiritual 2 para ver esos mundos, el mundo natural, el mundo espiritual, y para ver cómo esos ángeles caídos han hecho un reinado. Hemos visto en Guerra Espiritual 3 que los demonios están aquí, los demonios están en esta tierra porque cayeron en esta tierra juzgados, pero Cristo hace más de 2000 años los despojó y los venció en la cruz, pero ellos siguen haciéndole creer a los incrédulos, porque nosotros ya sabemos que ya está vencido, pero a la gente que no conoce la verdad, pues los engaña y por eso hay tanto hechicero, brujo, tantero, vudú, chamán, nahual, satanista. ¿Por qué? Porque ellos siguen creyendo que Satanás tiene poder.
Y sí lo tiene, pero delegado. Sí lo tiene, pero se somete y se sujeta al poder de Cristo. Tiene que pedir permiso para hacer algo. No puede hacerlo nada más porque sí. Y muchas veces Dios permite por causa del pecado de la persona, por causa de la vida promiscua en la que vive, por causa de las iniquidades de los ancestros, por causa del pecado de los padres, por causa de las herencias malditas, por causa de que hay derechos legales. Pero si por Cristo fuera, no nos tocaría a nadie. Pero ahora que estamos ya en Cristo, dice que Él ahí en la cruz del Calvario anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra desde Adán y Eva, que pecó y entró el pecado. Bueno, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Despojó a los principados, poderes, gobernadores, huestes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos públicamente como derrotados. Pero esto lo sabemos nosotros que estamos estudiando la palabra. Pero esa gente que no tiene a Cristo piensa que Él es mayor que Dios. Entonces a nosotros, los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, nos ha dado el poder para echar fuera demonios. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? Entonces dice en Marcos 16, 17, 18, dice Jesús. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, pues en el nombre de Jesús, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos van a recobrar la salud. ¿Sí? Entonces, si tú crees que tú puedes hacer eso, vas a echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, que si algo tiene veneno no nos haga daño, que podemos poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Pero se necesita tener conocimiento de la palabra para poder crecer en fe para hacer esto, para cumplir con estos decretos, estatutos, mandamientos que Dios nos ha dejado y para que se cumpla la palabra de Dios de que echaremos demonios en su nombre. Porque si tú no sabes la autoridad que tienes, el poder que tienes, por falta de conocimiento, pues ni siquiera vayas a andar imponiendo manos ni nada, ¿verdad? Porque te puede ir peor, ¿verdad? Fíjense, el Señor Jesucristo nos dio el poder y la autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Así que actuamos en su representación y Él va a hacer su obra a través de nosotros. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús. Por tanto, ese espíritu que mora en nosotros es el que nos da el poder para echar fuera demonios, para reprender las obras del diablo, para todo. Simplemente el Señor está usando nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestra boca, nuestras cuerdas vocales, todo nuestro ser integralmente, voluntad, para hacer extensiones de Cristo. Nosotros somos embajadores nada más del reino de Dios. Nosotros estamos representando aquí en la tierra a Jesús. Y si Jesús ha dicho que en su nombre echaremos fuera demonios, pues es una realidad. Pero tienes que estar bien conviccionada, si no, no va a funcionar. Al tratar con los poderes demoníacos, fíjense, dice que esto no nada más es para los ministros profesionales, ¿verdad? Dijo que todos los creyentes tenían la habilidad, el poder, la autoridad para derrotar los poderes demoníacos. Pero en lugar de estar buscando demonios y andarnos enfocando tanto en los demonios, de que donde quiera ver demonios, debemos concentrarnos en buscar a Cristo.
servir a Cristo, conocer a Cristo por medio de la palabra de Dios. Y ya conociéndolos y sabiendo que Él resucitó y que Él es el Señor de la creación y que su nombre está sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, vamos a confiar que Él va a derrotar a las fuerzas del mal usándonos a nosotros. Y Hebreos 12:2 dice Lucas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, no en los demonios, que de repente tú tengas que imponer manos y echar fuera demonios adelante, pero con la certeza y la seguridad que te da el poder que mora en ti, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo, porque Él ya venció en esta cruz por medio del Cordero de Dios por medio de la sangre del Cordero de Dios. Por eso somos poderosos, porque la sangre del Cordero ya pagó el precio y porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Este es un ministerio que no en todas las iglesias quieren usarlo. Yo siempre digo que por 5 razones, ¿verdad? Yo mejor no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Te tengo noticias, desde el momento que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya está tu foto ahí en el infierno con la leyenda se busca, ¿sí? Y no se diga si empiezas tú a andar ahí echando fuera demonios porque te pone peligroso, ¿sí? Y este ministerio es para toda la iglesia, pero esto no significa que nosotros andemos buscando demonios de encuentros con los poderes demoníacos, ¿verdad? Y menos sin la preparación apropiada. ¿Por qué? Porque podrían sufrir un ataque como le sucedió a los hijos de Ezeba, que fueron atacados por demonios. Y ahí lo dejó escrito. Dios dejó escrito allí para que nos sirva como advertencia, ¿no? En Hechos 19, 13, 16 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, gente que andaba ahí que es que exorcitando, y como vieron que Pablo invocaba al nombre de Jesús, ellos también quisieron hacerlo. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera era su Dios, ¿verdad? Y dice, había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, andaban por ahí, por la calle, según liberando. Y cuando quisieron echar fuera un demonio de una persona, dice, pero respondiendo el espíritu malo, les dijo, ¿verdad? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, o sea, al cual le estaban diciendo, sal fuera, con el poder que tenía con tanto demonio, dice, saltando sobre ellos y dominándolos a estos 7 hombres, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se dan cuenta? No podemos andar imponiendo manos ni echando fuera demonios si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la certeza y la seguridad de que Dios nos va a usar. Así que sí tenemos, todos podemos echar fuera demonios, pero con conocimiento y sobre todo con una vida de relación con Dios, con el Espíritu Santo,
Porque si no, imagínense como le dijeron a los hijos de Esteban, a Jesús conozco, a Pablo también sé quién es él, pero ustedes quiénes son, porque no tenían una comunión, una relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, la Biblia, nosotros vamos a entender, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces andamos reprendiendo demonio o al mismo diablo y que le decimos, te reprendo, Satanás. Fíjense que eso no debemos hacer. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Es tan peligroso, pero pues a veces los líderes, pues a lo mejor también por falta de conocimiento, no les dicen que no deben de orar así. Es peligroso. Dice que la Biblia no respalda la práctica de reprender al diablo. De hecho, la única persona que reprendió personalmente al diablo fue Jesús. Cuando fue tentado, Jesús dijo, vete, Satanás. Ya ven que fue al monte, a la montaña, donde fue tentado por Satanás. Pero fíjense cómo en Mateo 4:10 le dice, entonces Jesús le dijo, ya al final de que le estuvo tentando, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, porque le estaba diciendo, mira, si postrado me adorares, te daré todos estos reinos, ¿no? Dice, vete, Satanás, o sea, te reprendo, ¿no? Pero era Jesús. ¿Quién más dijo? ¿En qué parte más dijo Jehová que reprendía al diablo? Vamos a ver. ¿Qué sigue? La palabra de Dios dice que no debemos reprender nosotros al diablo, sino que debemos resistirlo y echarlo fuera y él huirá. Es diferente a reprenderlo. No podemos andar diciéndole, te reprendo, demonio, te reprendo, Satanás, te reprendo, diablo, No, sino voy a resistirlo y le voy a echar fuera en el nombre de Jesús y va a huir. Santiago 4:7 lo dice. Someteos pues a Dios. Someterse es estar bajo bajo la autoridad de Dios, bajo un liderazgo, ¿verdad? De Dios. Sujétate, sométete a tu autoridad que es Dios, o que es Jesús, o que es el Espíritu Santo. Ahora, resístele al diablo. O sea, no voy a permitir que me engañe, que me lleve a pecar. No lo voy a permitir, no voy a caer en nada. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo pecado. Eso es resistir. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Entonces no va a haber necesidad de decirle, te reprendo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos reprenderlo. Solo Dios. Pero sí lo podemos echar fuera. Vete en el nombre de Jesús. Sales de esta casa. Ya vi que hay pleitos, divisiones, chismes, pleitos, contiendas, envidias, celos, codicia. ¿Sabes qué? Te me largas, espíritus de división. Fuera en el nombre de Jesús. Pero no es lo mismo decir, te reprendo. No, te echo fuera en el nombre de Jesús. Aquí no vas a provocar división. Aquí no va a haber difamaciones, calumnias, aquí no va a haber culpa y condenación, aquí no va a haber disensiones y contiendas, aquí va a haber unidad, armonía, amor. Así que te echo fuera en el nombre de Jesús. Que ya sentiste que hay alguna cosa rarita y empiezas a sentir miedo, temor, intimidación, cobardía. Yo renuncio a estos espíritus, yo los ato en el nombre de Jesús, yo los echo fuera, porque dice la palabra de Dios que Jehová no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Se dan cuenta?
Entonces, es resistirlo y echarlo fuera. Continuamos. Podemos enfrentarnos a ataques espirituales, sí, pero no debemos reprenderlo, ¿verdad? Directamente al diablo. Vean en Zacarías 3:2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Eso podemos decir, eso sí. Jehová te reprenda. No te reprendo. No vamos a andar diciendo, te reprendo, Satanás. No. Jehová te reprenda, Satanás. Miren, hay veces que yo siento la presencia y andan aquí queriéndome, provocar así temor, ¿verdad? Y los percibo porque empiezo a sentir escalofríos, te empiezo a sentir ay, como que me da miedillo y todo eso, los percibo inmediatamente y digo, que Jehová te reprenda, espíritu de temor, miedo, cobardía, intimidación, te echo fuera en el nombre de Jesús. Aquí no te quiero, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, ¿verdad? Ni de cobardía. Entonces hay una gran diferencia en cómo orar. No vamos a decir nunca más te reprendo, sino que Jehová te reprenda. También fíjense, incluso Miguel, lo podemos ver en Judas 1:9, dice, uno de los más poderosos ángeles, o sea, un principado, Miguel, el que va a encadenar al diablo, no se atrevió a acusar a Satanás, sino que más bien dijo, ahí en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, porque se quería robar el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se da cuenta? Si hasta los mismos ángeles no le dicen, te reprendo, Satanás, sino que le dicen que Dios te reprenda, que Jehová te reprenda, que Cristo te reprenda, que el Señor te reprenda. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer de en adelante si teníamos esa manera de orar, de echar demonios. Ahora, estamos viendo el tema de cómo tratar con los demonios, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo los detectamos? ¿Cómo detectamos que en alguien hay una presencia demoníaca o que en tu casa hay una presencia demoníaca? Primeramente, para derrotar los poderes demoníacos es importantísimo que tú tengas la capacidad de reconocer su presencia. Y nosotros no tenemos esa capacidad más que la que nos da el Espíritu Santo, que es el don. ¿Se acuerdan los dones del Espíritu Santo? Don de discernimiento de espíritu, don de revelación, don de sabiduría y ciencia, don de milagros, don de sanidades, don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces, don de fe. Entonces, yo tengo el don porque el Espíritu Santo que muere en mí me ha dado este don espiritual para este propósito, para este ministerio de echar fuera demonios, para la capacidad para que yo pueda discernir qué espíritus hay o se están manifestando en alguien, en algún compañero de trabajo, en tu casa, en la calle. Este don es el discernimiento de espíritus, para eso es este don, para discernir qué hay atrás de esa persona. Porque tú ves a la persona a la vez muy linda, muy tranquila,
pero cuando empieza a hablar, Dios mío, te das cuenta que hay algo que la está influenciando. Puede ser un espíritu de celos, codicia, envidia, amargura. Puede ser un espíritu que manipula e influencia en su mente. Puede tener lagunas mentales, puede tener esquizofrenia, puede ser necia y testaruda y no escucha razones, no escucha consejos, es necia. O una persona que es narcisista, que dice yo soy perfecto y yo solo tengo la razón y lo que yo hago así se hace. Entonces, eso es detectar que hay un espíritu en esas personas. No están poseídos, pero están influenciados. Y ahí es donde vienen los conflictos. No estás peleando con carne y sangre, sino con esos espíritus que hay ahí y tú los puedes reprender. Pero ¿cómo? Que Jehová te reprenda, espíritu fulanito, y echarlos fuera, atarlos y echarlos fuera. Pablo dice en Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo me acuerdo en el 2011, acababa yo de regresar de que me vacunaron del COVID y mi hija me dice, siéntate, mi hija la que vive aquí en México, me dice, siéntate, ahorita yo te traigo de comer, no quiero que te muevas para nada, para que no te duele el brazo y bueno, me trajo la comida, me trajo agüita, me trajo todo, ¿no? Pero me faltaron tortillas, entonces yo dije, ay, me falta una tortilla. Y me paro hacia la cocina, pero desde la mañana yo había percibido cosas raras que estaban sucediendo. Este, que la luz se apagó, que desconectaron la televisión, que ya cositas muy raras. Había movimiento muy extraño que yo estaba percibiendo, pero no alcanzaba a entender bien qué era, qué se estaba moviendo, qué espíritu, ¿no? Cuando regresamos, le digo que ya me sentó mi hija, me dio su comida y todo. Bueno. Me levanto hacia la cocina. ¿Qué tanto son de la sala a la cocina? 10, 15 pasos máximo. Y en ese momento yo sentí que yo traía unos como tenis. Se me imantaron los tenis al suelo. No podía dar paso, me quedé atorada. Pero como me quedé atorada dando el paso, caí así como un árbol, así completamente, sin poder hincarme, doblarme, nada. Y yo sentí que me paralizaron, como que me habían imantado los pies y las piernas, o sea, los zapatos se imantaron y no pude soltarme y separarme del suelo y yo caí. Gracias a Dios no me fracturé, pero fue una caída tan terrible que yo en el oído escuché cómo crujían mis huesos. Y yo no me podía levantar porque yo dije, ya me fracturé. Entonces mis hijos trataron de levantarme y yo les decía, no me levanten porque ya me fracturé toda. Yo escuché cuando te quebraron algo dentro, se quebraron mis huesos. No sé qué huesos, pero se quebraron. Entonces yo les decía a mis hijos, me imantaron los pies, me los imantaron. Fue algo extrañísimo, sobrenatural, espiritual. Y mis hijos así como no entendieron, ¿verdad? Así como de, ay, mamá, tú con tus cosas, ¿no? Pero uno de mis hijos me dijo, ¿qué crees que si yo desde la mañana estoy sintiendo cosas raras? Le dije, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Una, había un espíritu aquí de destrucción, de muerte. Y no alcancé a discernirlo, si no hubiera reprendido
Es decir, lo hubiera atado y lo hubiera echado fuera en la mañana. Eso es lo que muchas veces llega a suceder, que no alcanzamos a discernir, percibimos, pero no alcanzamos a discernir espiritualmente eso. Por eso es tan importante que todos los días en la mañanita te pongas a orar y entregues todo, consagres todo, santifiques todo en el nombre de Jesús las 24 horas del día, diario, consagrando el día para que Cristo sea glorificado y echando fuera todo espíritu que quiera matar, robar y destruirnos, porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las muertes por accidentes domésticos son en las casas, accidentes para que se te cae te quemas con el agua, que se prendió la lumbre, y se empezó a quemar todo, que te caíste, que en el baño te tropezaste, en fin, es un espíritu de muerte que anda rondando y nosotros debemos estar bien sensibles al mundo espiritual. Entonces, el hombre natural no los va a percibir porque no tiene el Espíritu Santo, pero nosotros sí. Entonces, por eso debemos estar reprendiendo, atando y echando fuera con la autoridad que tenemos, ¿verdad? De esta manera derrotamos a estos espíritus. Discernir significa descubrir, revisar y hacer una distinción. No alcanzo a ver, hija, entre, no alcanzo a leerlo aquí abajo. El don de discernimiento de espíritus capacita al creyente para no ver demonios por donde quiera tampoco, ¿verdad? Y discernir los espíritus que sí están operando en otros. Y don de discernimiento de espíritu permite descubrir, revaluar e identificar qué espíritu maligno hay en esta persona. ¿Qué se está moviendo atrás de la persona? ¿Qué se está moviendo atrás de la atmósfera? Ya sea en el trabajo, en la escuela, en la calle o en tu casa. Y ese espíritu, este don de discernimiento de espíritus nos capacita para, para que nosotros no andemos, ay, por aquí viene demonio, aquí viene. No, 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 no. Nos capacita para discernir perfectamente que hay espíritus que están operando. Tú notas algo raro en tu casa, inmediatamente ponte a orar, ponte a atar, ponte a echar fuera cualquier tipo de demonio. Los que percibas, los que el Espíritu Santo te permita comprender mentalmente, espiritualmente y poder darte cuenta, aquí hay un espíritu que se está moviendo en los aires y que ha creado una atmósfera para cierta situación, pleitos, divisiones, están bien y de repente a pelearse por tontería y media. Ahí es donde tienes que irte, como yo le digo a Margarita, le digo, ya después dices, voy al baño, ahorita vengo, voy al baño, y ahí en el baño, tus espíritus de pleito, tus espíritus de engaño y de mentira, tus espíritus de confusión. Tú no vas a venir a confundirnos, fuera en el nombre de Jesús. Y así estamos. Eso es lo que hacemos todos los días, porque todos los días andan atrás de nosotros, porque recuerden que son ángeles libres que andan buscando la manera de matar, de robar y de destruir, en especial a los hijos de Dios, porque a los otros ya sabe que los va a matar, a los que incrédulos, pero a nosotros nos anhela, porque alguna vez le pertenecimos, entonces nos anhela para hacernos daño y para separarnos y alejarnos de Dios.
Continuamos. Este don de discernimiento de espíritus es tan importante a la hora de tratar con poderes demoníacos, porque nos capacita inmediatamente para discernir si una persona tiene un espíritu maligno operando a través o mediante ella. Más adelante, yo creo que en este tema de Guerra Espiritual 4 vamos a hablar sobre el espíritu de Jezabel. Ahí vamos a descubrir quién es Jezabel y qué demonios domina, controla y manipula y le ayudan a Jezabel. Tú te vas a poder dar cuenta de que hay mujeres y también hombres que influencian o que son influenciados por Jezabel, ese espíritu de Jezabel, porque te vas a dar cuenta que son manipuladores, controladores, dominadores, chantajistas y hasta te subyugan, porque tienen una vocecita que te embeleza, aunque sus planes son malos, aunque te tienen mucha envidia, celos, pero te quieren destruir. Y hasta eligen esas personas que son manipuladas por esos espíritus, hasta eligen la víctima. Esa víctima debe de ser alguien que tenga lo que la otra no tiene para destruirle, para arrebatarle, para arruinarle, para hacerle polvo, porque es un deleite para ellos. Entonces, si tú disiernes con este discernimiento de espíritus que Dios te ha dado, que tienes un espíritu así de narcisismo y de jezabelismo, ¿sabes qué? Lo más rápido que puedas, aléjate de esa persona o si es tu mamá, si es tu hermano, tu hermana, si es tu esposo, tu esposa, si es tu hijo, tu hija, ¿cómo vas a huir? ¿Verdad? No, ¿verdad? No vas a poder huir de ellos, pero entonces los vas a atar y los vas a echar fuera de la vida de ellos. Y como ellos, si ellos ya son adultos, no han renunciado y están influenciados, pero tú le vas a decir, a mí no me tocas, a mí no me vas a dominar, a controlar, a manipular, a chantajear ni a hechizar. Tengo la necesidad de vivir contigo porque eres mi familiar, pero a mí no me vas a destruir. Y te ato en el nombre de Jesús y paralizo todo mover espiritual de este espíritu, si es de Jezabel, ¿verdad? Porque también puede ser un espíritu de envidia, un espíritu de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, o un espíritu de traición, infidelidad y deslealtad, que normalmente entre parejas puede suceder esto. Entonces tienes que atarlo, tienes que echarlo fuera y ordenarle que no va a hacer destrozos en tu casa, en tu familia, en tus generaciones, en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque estás discerniendo que ahí hay algo que quiere matar, robar y destruir. Ese es el don de discernimiento que Dios nos da para que nosotros podamos tratar con los poderes malignos. ¿Sí? Continuamos. Ahora, el don de discernimiento de espíritus evita el engaño en manos del espíritu mentiroso e engañadores, porque con este don podemos reconocer las tácticas malignas y las motivaciones de los poderes demoníacos. O sea, en sí no es persona. La persona tiene, como yo digo, tierrita fértil porque tiene algo contra ti.
pero los espíritus la usan o lo usan porque sus motivaciones son malas. Es como si tú te pones de acuerdo con alguien, porque dice la palabra de Dios, andarán dos juntos y no estarán de acuerdo, ¿verdad que no? Si yo ando junto con alguien es porque estoy de acuerdo, hasta en su manera de pensar, de hablar y de ser. Y sus motivaciones pueden ser malas, pero yo estoy de acuerdo. Entonces, el discernimiento de espíritus, el don de discernimiento de espíritus nos va a evitar que nosotros seamos engañados por esos espíritus mentirosos, por esos espíritus engañadores, que lo que quieren es destruirte, robarte, saquearte, despojarte, derribarte. Y entonces los vas a renunciar a ellos, los vas a atar y no necesitas decírselo a la persona, ¿verdad? Ay, este, que Jehová te reprenda. Ay, te ato en el nombre de Jesús, cállate, te ato, porque te van a tirar de a loca, ¿verdad? Te van a decir, ay, por favor. Pero lo puedes hacer acá, en el secreto, ahí cuando estás orando con el Señor. Señor, yo ato ese espíritu que hay en fulanito, fulanita, de el que sea, porque ya me lo revelaste. ¿Qué espíritu tiene? ¿Qué espíritu influencia a esa persona de afuera hacia adentro? Y como está de acuerdo, porque tiene también cosas negativas contra la persona, entonces por eso es como si tú le abrieras la puerta y decir, pues, a ver, aquí estoy de acuerdo, vente, pongámonos de acuerdo. El espíritu o el demonio, o sea, los demonios, los ángeles caídos y la persona se pusieron de acuerdo para engañar, para robar, para matar a alguien que no soporta o que quiere hacerle daño. Entonces, repito, si son de mi casa, definitivamente yo no puedo echarlos fuera a mis familiares, pero sí a los demonios que hay en ellos, eso sí los puedo echar afuera, en el nombre de Jesús. Ahora, podemos ver que con ese discernimiento de espíritu, nosotros no vamos a ver demonios por donde quiera o pensar que todo lo que se mueve es por un demonio, no, porque dice este ejemplo de este hombre que su hijo tenía sordera y mudez, dice que algunas sorderas y mudez, según el registro bíblico, pueden ser causadas por un espíritu, sí, que entró ese espíritu y le tapó los oídos y le ató la lengua para que no hable ni escuche, ¿sí? Pero puede ser otra razón también. A lo mejor yo estoy queriendo echar fuera demonios de sordera y mudas como Cristo los echó fuera y resulta que no es espiritual, sino que pudo haber sido resultado de un accidente o provocado por alguna enfermedad bacteriana. Ahí, ¿cómo vas a hacerle que escuche y oiga? Y digo, escuche y hable. Pues no, ¿verdad? Por eso debemos de tener discernimiento de espíritus. ¿Es espiritual o es a causa de una enfermedad provocada por accidentes o por bacterias, por microbios, por virus, por gérmenes? Entonces, por eso es tan importante tener el discernimiento de espíritus, porque luego nos cansamos echando fuera demonios. No se diga aquí en la iglesia, ¿no? Que por ejemplo, oramos y la persona empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y luego veo que, y te ato, espíritu de falta de perdón, y te ato, espíritu.
Hay veces que no es eso. Está llorando porque no es que no haya perdonado, sino simplemente está llorando porque está sintiendo la presencia del Espíritu Santo, está conmovida la persona, o porque está arrepentida y está entregando sus pecados. Pero si tú no tienes discernimiento de espíritus, vas a confundirte en pensar que la persona está llorando porque no ha perdonado. Y es tan común esto, hermanos, tan común. Una vez me pasó a mí. Hermana, arrepiéntase, arrepiéntase, porque el Señor dice que usted está dando clases de la facultad y no se arrepiente. Yo así de, ay, cállate. Dije, hermana, por favor, no es eso. Estoy llorando por otras cosas. Ay, pero no se enoje, hermanita. Pues estoy llorando, sí, pues te faltó discernimiento. Me estás condenando, me estás culpando, me estás implantando algo que ni siquiera es. O sea, aprende a orar, aprende a discernir. No podemos andar llegando y orando y poniéndole manos a la persona y declarando cosas que ni siquiera el Espíritu Santo nos ha dicho. Así que ese don de discernimiento de espíritus para poder tratar con los demonios te va a permitir determinar la causa detrás de la condición de la persona. Y así no te vas a desgastar tú en echar fuera demonios que no existen. Por eso es tan importante discernir, entender, a ver qué problema tiene esa persona. Pero a veces hasta me baso en lo que me platicó la hermanita de su vida personal. Y de ahí ando profetizándole o de ahí ando diciéndole que tiene demonios, por lo que sé, por el conocimiento de su vida, no porque el Espíritu Santo me lo dijo. Y lo vemos aquí en la mujer sirofenicia que está en el Evangelio de Mateo. Fíjense, cuando la mujer sirofenicia vino a Jesús suplicándole que expulsara un demonio inmundo de su hija, ella lo dijo. Y ella no era creyente y ella no conocía a Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo, sin que ella lo tuviera, me imagino que en un momento de desesperación, Dios le mostró. Y ella dijo, se le acercó a Jesús y le dijo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y ella cómo sabía eso? ¿Cómo supo ella, si era una mujer sirofenicia, que no creía en Jehová, que no creía en nada? Pero se le acercó a Jesús porque sabía que él estaba haciendo milagros. Y ella por fe se le acerca y le dice en Mateo 15:22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y si ustedes leen todo Mateo 15 y se dan cuenta de todo lo que le contestó el Señor, pero aquí estamos viendo de cómo esta mujer tuvo el discernimiento para decir que la chica no estaba enferma de una enfermedad natural, sino estaba atormentada por un demonio. ¿Cómo lo supo? Por los síntomas. Ella detectó lo que ella percibió, detectó que era. Y terminó creyendo y declarando que era un espíritu inmundo que la estaba atormentando a su hija. Ahí no dice qué enfermedad tenía, solamente aquí en el capítulo 15 habla de que le dijo a la mujer que se fuera, que ya estaba su hija sanada, ¿verdad? Por la fe de esa mujer. Entonces, no estamos viendo todo lo que le dijo la mujer cananea, pero a lo que me refiero aquí es
A veces nosotros tenemos que discernir qué está afectándonos. Ahorita estoy viendo el caso de una personita que dice, no puedo dormir, no puedo, por más que trato de dormir, no puedo. Estoy angustiada, estoy desesperada y preguntando qué problema tienes. No tiene problemas tan graves como para no dormir en las noches, para ser atormentada. Es un espíritu de tormento, espíritu de martirio, porque es un martirio no dormir, porque hasta está enfermándote de no dormir. Entonces el discernimiento, del don del discernimiento que te da el Espíritu Santo, te lleva a hacer preguntas, porque sospechas que probablemente es algo espiritual, no es físico, sino es algo espiritual que está atormentándola. Y al final de cuentas, habla de lo que hace rato hablábamos, ¿no? Es malo escuchar música del mundo, es malo ver películas, que hablen de, bueno, películas de terror, películas, pues claro, cuando tú estás viendo, por eso tenemos que ser selectivos. No es que no veas televisión, no es pecado, pero ¿qué estás viendo? Entonces, si estás viendo películas de suspenso, de miedo, de terror, pero no está ahí el diablo, mana, no, nada más es de suspenso, estás perturbando tu mente. Y el diablo ve esa grieta, ve esa puertita y por ahí se mete el espíritu de tormento, tortura, angustia y desesperación y ansiedad que te da en las noches. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Por los síntomas. Y no es una persona mala, ni es una mala cristiana, sino que le falta nada más conocimiento de que no debes abrir la puerta viendo y escuchando ese tipo de películas. ¿Para qué las veo? Va a entrar un espíritu de miedo, temor, cobardía, intimidación y cuéntenle más demonios que entran para estarte atormentando. Entonces, si nosotros vamos a tratar, como la clase se llama, tratando con los espíritus malignos, ¿cómo voy a tratar yo con ellos? Con el conocimiento. Toda la iglesia tiene la autoridad, el poder para echar fuera demonios, pero no todos tienen el conocimiento de cómo los echamos fuera. Y volvemos a lo mismo, así como los hijos de Seba, nos podemos arriesgar a que sin el conocimiento de cómo echarlos fuera, nos pueden agredir. Entonces debemos tener el conocimiento primeramente de quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es Jehová, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y después conocer todas las características de los ángeles caídos como los hemos estado viendo y de lo que son capaces y de lo que es la opresión, la posesión y la obsesión para que así nosotros enlacemos todas las enseñanzas para que tratemos con los demonios, porque entonces sí ya vamos a saber cómo tratar con ellos. Dijimos que no los vamos a reprender, sino vamos a decir que Jehová te reprenda, Satanás, que Jehová te reprenda a cualquier espíritu y los echamos fuera, porque tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Si tú no te sientes capacitado para eso, aunque tú tienes el poder, porque el espíritu que mora en ti es el que lo hace, no lo hagas. No estás lista. Pero el día que se presente una situación grave y que esa es la única cristiana que está ahí, vas a tener que hacerlo por amor a tu prójimo. Por eso son estas enseñanzas.
Así que cuando se tenga que liberar demonios a una persona, tenemos que hacerle frente sin ningún temor, porque la autoridad que tenemos, esa autoridad es delegada, porque nos dio autoridad, poder y dominio para echar fuera demonios, para resistir, para que el diablo huya de nosotros. Así que esta guerra no es nuestra. No te puedes jactar de, oh, yo echo fuera demonios. Discúlpame, tú no echas fuera demonios. El que mora en ti te está usando tus cuerdas vocales, está usando tu laringe, está usando tu mente, está usando tu voluntad, está usando tu cuerpo, está usándote toda completamente. Pero el que está en ti es el que hace todo. Y en Hechos 19, 11, 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, es un instrumento, Pablo. Dios haciendo milagros extraordinarios por medio de una persona. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Se dan cuenta cuál es la jactancia? ¿Cuál es la arrogancia? Tú no eres nada. Dios puede echar fuera demonios por medio de ti. Dios puede reprender los demonios por medio de ti. Dios puede liberar a una persona, sanar a una persona por medio de ti, pero tú eres un simple instrumento. El que mora en ti es el que tiene el poder para echar fuera los demonios. El Espíritu Santo de Dios que mora y permanece ahora en nosotros. Qué privilegio de tenerlo y que nos dé esta autoridad y este poder y esta potestad para ser primeramente libres nosotros y después ir a liberar a los demás, ¿verdad? Entonces concluimos con esta enseñanza. La guerra espiritual es real. Así como existe el reino de Dios, existe el reino del diablo, el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y el poder de nuestro enemigo nos daría un pavor porque es horrible, poderoso, es espantoso, es terrorífico, pero el que muere en nosotros, sabemos que el que muere en nosotros es mayor que el que está en este mundo. Y él ya lo venció en la cruz del Calvario. Nuestra seguridad está en lo que hizo Jesús hace 2000 años de la cruz del Calvario. Los despojó, los exhibió públicamente como derrotados y los venció. Venció al imperio de la muerte. Anuló el acta de los decretos, ya dijimos, que había en contra nuestra desde Adán y Eva y la clavó en la cruz. Entonces, no debemos de tenerle temor al enemigo, a menos de que nosotros estemos también en pecado o no estemos en sintonía con él o no estemos haciendo su voluntad. Entonces, nosotros debemos entender que nosotros no necesitamos andar yendo, oye, ¿cómo echo fuera un demonio? A un consejo humano. Porque te van a decir, no, pues pones la cruz y lo echas fuera. Ay, te reprendo, fuera, fuera con la cruz. Ya sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Que un talismán, que agua bendita, que tanta cosa que nos enseñaron en la Iglesia Católica, que es mentira, para enfrentarnos y para tratar con todos los espíritus inmundos, todos los espíritus de las tinieblas. Nosotros tenemos que vivir en santidad, en obediencia, en sujeción y creer que Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario y que por su sangre
hemos vencido a Satanás y por nuestro testimonio, y que en el nombre de Jesús hay poder para echar fuera demonios, y que si Él ha dicho que nos ha dado poder, autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, si Él lo dice, es verdad. Y se acuerdan que nosotros hemos estado estudiando de las armas, la armadura de Dios, ponernos toda la armadura de Dios. Cada pieza es para algo, ¿verdad? Y que nosotros cuando vayamos a hablar a una persona, primero tenemos que llevarla al evangelio, primero tenemos que evangelizarla, tenemos que llevarla a los pies de Jesús. Nunca se te ocurra ir a echar fuera demonios de una persona que no es cristiana, porque se le van a meter siete peores o más. Tiene que ser una persona que verdaderamente ya se haya arrepentido, una persona que ya aceptó a Jesús, una persona que reconozca que ha pecado. Llevarla a la iglesia, trabajar con ella hasta que pues esa persona ya se vea lista como para que eches fuera los demonios que hay en ella, porque no puedes andar haciendo eso, de andar haciendo liberaciones con alguien que ni siquiera está bien cimentado en la palabra de Dios, porque en vez de que le hagas bien, le vas a hacer más daño, porque se va a endemoniar más. Tiene que ser alguien que tú ves que ya está en Cristo y que está pasando por cosas difíciles, que no sabe por qué tiene tantas crisis, tantos problemas, y ahí es donde se va a trabajar. Pero no se puede andar echando fuera demonios de las personas, nada más porque sí, ¿verdad? Con Jesús, Jesús sí lo hacía, ¿verdad? Él llegaba a la gente y ellos, dice que echaba fuera los demonios y estos sanaban, pero esa gente se empezaba a congregar, a buscar a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para derribar toda mentira del enemigo. Y nunca dudar que el que está en nosotros es mayor que el que está en este mundo, porque él ya venció la cruz del Calvario. Y en primera de Juan 4:4, Juan decía: hijitos, vosotros sois de Dios, nunca dudes que eres de Dios. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, jamás se nos olvide, el Espíritu Santo es mayor que todos los ángeles caídos, sean principados, potestades, poderes, gobernantes, huestes de las tinieblas, imperios, tronos y reinos. Todo está bajo los pies de Cristo, porque Él es el Señor de la creación. Y a Él se le ha sujetado toda la creación. El Padre le sujetó toda la creación, para que toda la creación se someta a Cristo, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es un honor y un privilegio que ahora mora y permanezca en nosotros, y que tengamos la habilidad, la seguridad, la certeza y el poder para que nosotros mismos, si notamos que hay algo raro, nosotros incluso también decirle: fuera de aquí, no te acepto, te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo no quiero tener ese espíritu de miedo, no quiero tener ese espíritu de envidia, yo no quiero ese espíritu de temor, yo no quiero ese espíritu de angustia, yo no quiero nada, renuncio, lo ato y lo echo fuera, como una autoliberación, ¿verdad? Y de esta manera nosotros podemos entender que nosotros vamos a tener que tratar con los espíritus malignos, pero no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús, y no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, pero con conocimiento. Por eso dice: no, es que ellos son de liberación. Ay, no, nada más fulanito libera, nada más fulanito echa fuera demonios. No es cierto, toda la iglesia lo debería de hacer. La iglesia primitiva, todos echaban fuera demonios.
pero ahora como que en la iglesia está letargada. Los dones, los frutos, el poder que tenemos, así como que no lo quiero usar, porque a lo mejor no funciona, o porque, ¿para qué me meto en problemas? En fin, y por eso el enemigo está ganando la batalla. Por lo menos en tu casa, pelea, pelea, pelea con todas tus fuerzas por los tuyos. Pelea por tu familia, pelea por tu casa, arrebátatela, arrebátatela a todo espíritu familiar, ancestral, generacional que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y sé libre, verdaderamente libre, de estos demonios que se han creído dueños de tu vida y de tu casa. Amén. Bueno, pues con esto terminamos esta enseñanza.